¿Cómo destruir a un narcisista sin ensuciarte las manos? No con gritos, no con insultos, no con explicaciones interminables, ni con intentos de demostrar quién tiene razón. Eso es exactamente lo que él espera. Y mientras sigas ahí, reaccionando, justificándote o defendiéndote, no solo no lo destruyes, lo alimentas. Un narcisista no teme al conflicto, lo disfruta, no le asusta el drama, vive de él. Lo único que realmente puede destruir a un narcisista es perder aquello que le da identidad, el control emocional sobre otra persona. Y eso no se logra atacando, sino retirándote con inteligencia. El narcisista construye su poder a través de tu atención, de tus emociones, de tu energía mental. Cada vez que intentas hacerle entender, cada vez que reaccionas a una provocación, cada vez que te esfuerzas por quedar bien, le estás entregando exactamente lo que necesita para sentirse superior. Por eso discutir con un narcisista nunca funciona, porque no está buscando verdad, está buscando dominio. La verdadera destrucción comienza cuando dejas de jugar, cuando entiendes que no tienes que ganar ninguna batalla, porque el simple hecho de participar ya te hace perder. En el momento en que aceptas que no va a cambiar, que no va a reconocer el daño, que no va a tener la empatía que esperabas, recuperas el poder. Destruir a un narcisista sin ensuciarte las manos significa volverte emocionalmente inaccesible. No frío, no cruel. Inaccesible. Significa responder menos, explicar menos, justificarte menos. Significa que tus silencios ya no son castigos, sino decisiones. Y eso lo descoloca más que cualquier ataque. Al principio, no lo entenderá. Pensará que es una estrategia temporal. Intentará provocarte. Lanzará comentarios diseñados para tocar tus inseguridades. Usará el pasado, la culpa, la nostalgia. Hará todo lo posible para arrancarte una reacción. Porque mientras reaccionas, él siente que todavía manda. Pero si no obtiene respuesta, si no obtiene emoción, si no obtiene drama, algo se rompe. El narcisista empieza a perder la narrativa. Ya no sabe qué papel jugar. Ya no tiene guión. Y sin guión, se revela lo que siempre estuvo oculto. El vacío. Destruir a un narcisista no es humillarlo. Es volverte irrelevante para su ego. Es que tu vida empiece a avanzar sin él. Que tus decisiones ya no giren en torno a su opinión. Que tu bienestar no dependa de su validación. Porque el mayor miedo de un narcisista no es que lo odies, es que no lo necesites. Cuando te ve tranquilo, centrado, seguro, cuando nota que ya no puede afectarte, su imagen de superioridad se derrumba. No porque lo ataques, sino porque ya no puede verse reflejado en ti. Y un narcisista sin reflejo es un narcisista sin poder. Muchos en ese punto intentan desacreditarte, hablar mal de ti, victimizarse, reescribir la historia. No lo hacen porque tú seas importante, sino porque necesitan proteger su ego frente a los demás. Pero incluso eso pierde fuerza cuando tú ya no estás presente emocionalmente. Cuando no respondes. Cuando no corriges. Cuando no entras. Destruir a un narcisista sin ensuciarte las manos también implica algo incómodo. Aceptar que no necesitas justicia de su parte. Que no necesitas que admita nada. Que no necesitas una disculpa para seguir adelante. Porque seguir esperando eso es seguir atado. La verdadera victoria es interna. Es dormir en paz. Es recuperar tu claridad mental. Es dejar de dudar de ti. Es volver a confiar en tu intuición. Es recordar quién eras antes de tener que explicarte tanto. Antes de sentir que nunca era suficiente. Y aquí está la verdad que casi nadie dice. Cuando un narcisista ya no puede controlarte, deja de interesarse, no porque haya sanado, sino porque ya no obtiene beneficio. Y ese desinterés, lejos de ser una pérdida, es tu liberación definitiva. No necesitas vengarte. No necesitas exponerlo. No necesitas demostrar nada. Tu crecimiento silencioso hace más daño a su ego que cualquier confrontación, porque demuestra que nunca fue tan importante como él creía. Destruir a un narcisista sin ensuciarte las manos es elegirte sin hacer ruido. Es avanzar sin mirar atrás. Es convertirte en alguien que ya no puede ser manipulado. Y cuando eso ocurre, no hay ataque más devastador.
Porque al final el narcisista no cae por lo que tú le haces, cae por lo que dejas de darle. Y cuando llegas a ese punto, empiezas a notar algo que al principio parece extraño. Ya no necesitas que el narcisista caiga, pague o aprenda. Esa necesidad desaparece porque entiendes algo esencial. La mayor derrota para alguien que vive del control es no tener acceso a tu mundo interior. No saber qué piensas. No saber qué sientes. No saber si todavía importa. Destruir a un narcisista sin ensuciarte las manos es dejar de ser predecible. Antes sabía exactamente cómo provocarte, qué decir para hacerte dudar, qué gesto usar para desestabilizarte. Ahora no. Ahora tus respuestas son neutras o inexistentes. No hay intensidad. No hay emoción. No hay combustible. Y sin combustible, el fuego se apaga solo. Este cambio no ocurre de la noche a la mañana. Primero aparece la tentación de explicar una vez más, de aclarar para quedar en paz. Pero esa paz nunca llega desde fuera. Llega cuando aceptas que algunas personas no quieren entender, quieren ganar. Y tú ya no estás compitiendo. A partir de ahí, empiezas a recuperar algo muy valioso, tu tiempo mental. Dejas de ensayar conversaciones imaginarias. Dejas de justificarte en tu cabeza. Dejas de preguntarte qué habría pasado si hubieras dicho algo distinto. Y ese silencio interno es una forma de poder que el narcisista jamás tendrá, porque él depende del ruido constante. Otra forma silenciosa de destruir su influencia es vivir alineado con tus valores. No para demostrar nada, sino porque ya no te traicionas. Empiezas a decir que no sin dar discursos. Empiezas a alejarte sin dramas. Empiezas a proteger tu energía sin pedir permiso. Y cada uno de esos actos, aunque él no los vea, rompe el vínculo invisible que antes te ataba. El narcisista puede intentar volver cuando note que ya no estás disponible. Puede hacerlo con nostalgia, con promesas vagas, con una versión mejorada de sí mismo. Pero tú ya ves el patrón. Ya no escuchas las palabras, observas los hechos. Y esa lucidez es irreversible. Destruir a un narcisista sin ensuciarte las manos también implica soltar la fantasía de que algún día reconocerá todo. Puede que nunca lo haga. Puede que siga culpando al mundo. Pero tú ya no necesitas ese reconocimiento para validar tu experiencia. Sabes lo que viviste. Y eso es suficiente. Con el tiempo, ocurre algo casi imperceptible pero profundo. El recuerdo deja de tener carga emocional. No porque minimices lo que pasó, sino porque ya no define quién eres. Se convierte en una lección, no en una herida abierta. Y cuando eso sucede, el narcisista deja de tener un lugar en tu historia actual. La verdadera destrucción no es visible. No hay aplausos, no hay escena final. Es silenciosa, madura y definitiva. Es cuando sigues adelante sin mirar atrás. Cuando tu vida se llena de cosas reales, de relaciones sanas, de calma. Y él queda fuera. No por castigo, sino por incompatibilidad. Porque al final, destruir a un narcisista sin ensuciarte las manos no es hacerle daño. Es dejar de permitir que te lo haga a ti. Es elegir la paz sobre el caos, la claridad sobre la confusión, el amor propio sobre la validación externa. Y cuando haces eso, cuando ya no reaccionas, cuando ya no explicas, cuando ya no te justificas, ocurre lo inevitable. El narcisista pierde su mayor arma. Tú. Y sin ti, sin tu energía, sin tu atención, sin tu mundo emocional, no queda nada que destruir. Y en ese punto final, cuando ya no hay reacción, cuando ya no hay eco, cuando ya no hay puerta a la que llamar, el narcisista se enfrenta a algo que siempre evitó: la irrelevancia. No la humillación pública, no el rechazo explícito, sino algo mucho más profundo y doloroso para su ego. Ser nadie en tu mundo. No influir, no mover, no alterar, porque el narcisista no sufre cuando lo atacan. Sufre cuando no es tenido en cuenta, cuando deja de ser referencia, cuando descubre que su presencia ya no cambia nada. Y eso ocurre cuando tú sigues adelante con coherencia, no con rabia, con constancia, no con impulsos, con una calma que no necesita explicación. Destruir a un narcisista sin ensuciarte las manos también es aprender a no contar tu proceso a quien no lo merece, no anunciar tu crecimiento,
No justificar tu distancia. No compartir tus avances con quien podría usarlos en tu contra. El silencio estratégico no es ocultarse, es proteger lo que está sanando. Mientras tú construyes una vida más estable, más auténtica, más alineada contigo, el narcisista sigue atrapado en el mismo bucle. Cambian las personas, cambian los escenarios, pero el patrón es el mismo. Porque quien no mira hacia adentro repite hacia afuera, y tú ya saliste de ahí. Llega un momento en el que incluso el recuerdo pierde fuerza. Ya no te preguntas por qué hizo lo que hizo. Ya no necesitas entender su mente, porque entiendes la tuya. Y ese cambio de foco lo cambia todo. El poder siempre estuvo en tu atención, y ahora la usas para crear, no para sobrevivir. Quizá algún día te cruces con él, quizá lo veas de lejos, quizá escuches su nombre, y notarás algo sorprendente. No pasa nada. No se acelera el pulso, no aparece la tensión, no hay necesidad de demostrar. Solo una distancia emocional tan clara que ya no duele. Y ese es el cierre real. Destruir a un narcisista sin ensuciarte las manos es convertirte en alguien que ya no encaja en su sistema. Alguien que no responde al chantaje emocional. Alguien que no se siente culpable por cuidarse. Alguien que no confunde intensidad con amor. Alguien que ya no negocia su dignidad. No es un acto de agresión, es un acto de evolución. Y la evolución siempre deja atrás lo que no puede acompañarla. Así que si estás en ese proceso, si estás aprendiendo a callar donde antes explicabas, a alejarte donde antes insistías, a elegirte donde antes te perdías, recuerda esto. No estás siendo débil. Estás siendo imparable. Porque el narcisista solo tiene poder sobre quien todavía duda de su valor. Y tú ya no dudas. Y ahí, exactamente ahí, sin ruido, sin escándalo, sin ensuciarte las manos, es donde todo termina. Y cuando todo termina de verdad, no hay fuegos artificiales ni sensación épica. Hay algo mucho más valioso: normalidad, días tranquilos, pensamientos que ya no giran en círculos, emociones que no se disparan sin motivo. Empiezas a vivir sin estar en alerta constante, sin anticipar conflictos, sin medir cada palabra. Y eso, aunque parezca simple, es una revolución interna. Destruir a un narcisista sin ensuciarte las manos también es dejar de contarte la historia desde el dolor. No negar lo que pasó, sino dejar de usarlo como identidad. Ya no eres el que aguantó, la que fue manipulada,